Tal como se esperaba, este lunes el premier Doug Ford y la ministra de Salud Sylvia Jones anunciaron un plan para que una serie de cirugías y procedimientos de diagnóstico pasen a ejecutarse en clínicas privadas. En la rueda de prensa, Jones dijo que las cirugías se pagarán con la tarjeta OHIP y no con una tarjeta de crédito. Con ello, lo que dice es que este cambio no representaría un costo para el usuario que necesita la operación. Pero, ¿realmente no tiene esto un costo? Para responder esa pregunta, CHHA 1610 AM ha invitado al doctor Carlos Montaner. Él es profesor de la Universidad de Toronto y especialista en políticas de salud pública. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, todo muy bien, gracias. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estamos urgidos de entender un poco más de este tema y quisiera preguntarle a usted como experto en temas de salud pública, ¿qué significa esta decisión y si está o no vinculada a, por ejemplo, una falta de presupuesto? El presupuesto ha ido menguando o, de otra manera de decirlo, ha ido pasando desde los 90 a una mayor responsabilidad provincial. Pero en este momento no hay ninguna justificación que permita sugerir que se deba introducir un afán de lucro en el sistema. Esto es totalmente político ideológico. ¿Por qué podríamos sustentar esta hipótesis? ¿Es porque se podría tener otros caminos? Y si esa es la respuesta, ¿cuáles serían? Pues continuar con el sistema público, obtener más financiación para el sistema público, fomentar más a la salud pública para prevenir los casos de COVID, por ejemplo, aplicar las medidas preventivas de forma generalizada y menos de forma voluntaria, no adoptar medidas populistas como no hace falta ponerse las mascarillas y aumentar el número de enfermeras en los hospitales, mejorar las condiciones de trabajo, los sueldos de las enfermeras, tal vez reducir la remuneración de buena parte de los médicos, que es altísima, y esto, por ejemplo, mejoraría mucho el sistema público. Pero lo que no se puede defender es degradar el sistema público a base de no proveer cambios necesarios para justificar luego una entrada del sector privado con afán de lucro, que es un mecanismo que se ha usado en muchos países. Como el sistema público es muy popular y no se puede hacer un cambio de un día a otro, lo que se hace es se deja que el sector público se deteriore a base de o no incrementar el presupuesto o dejar que no se te introduzcan innovaciones que sean necesarias para mejorar la atención a los pacientes, como puede ser incrementar el número de enfermeras, para mejorar la atención, subirles los salarios y otras mejoras que son necesarias, y en lugar de eso se deja que los trabajadores del sector público vayan extremadamente quemados, como se dice, burnout, a base de tener un staffing muy reducido, que no puedan atender a los pacientes como a ellos les gustaría, tener largas listas de espera. Pero esto está hecho con el objetivo de introducir como solución, entre comillas, un sistema privado dentro del público, que además tiene el problema de que no es puramente privado, sino que va a ser que el erario público financie al privado con afán de lucro. Esa es una pregunta que nos queda porque lo que se está proponiendo es que no le va a costar esto al usuario en principio. Por ejemplo, una persona que requiere una cirugía va a ser atendida por una clínica privada que a su vez será pagada por el sistema de la OHIP. Sí. Entiendo que en primera instancia no le cuesta a la persona que va a hacerse la operación, pero ¿cómo es que sí cuesta? Sí que cuesta porque los beneficios de estas entidades se van a sentir a través de una peor atención, una remuneración más baja a las trabajadoras de estas compañías, un peor abastecimiento de los hospitales donde hayan estas concertaciones con el sistema público, de forma que indirectamente van a pagarlo
los contribuyentes en un servicio de peor calidad. A lo mejor la entrada va a ser más bonita, ¿no? A lo mejor como un hotel, ¿no? Igual hay marketing y aspectos visuales que puedan ser más agradables que el sector público, pero la atención en sí misma va a ser de peor calidad y esto se va a poder comprobar cuando se empiecen a hacer comparaciones de tipo público-privadas en los resultados de las intervenciones. Pero entonces ya será demasiado tarde porque el sistema ya habrá introducido este mecanismo por afán de lucro. En el fondo está que el capital que se genera en Canadá no se reinvierte. Entonces, lo que el sector privado quiere es fuentes de inversión. Y claro, el sector salud, como es un lugar potencial y muy rentable para los inversores, ya que está últimamente financiado por el gobierno. Y Canadá, en gran parte, en un 70%, es público. Y eso es lo que ellos quieren destruir y suplantar con esta alternativa que, como digo yo, no es realmente una alternativa. Varias organizaciones se han pronunciado ya, el Colegio de Médicos, de Cirujanos, muchas organizaciones también, entiendo que algunos sindicatos y asociaciones de enfermeras se pronuncian en contra. ¿Cree que sea posible detener esto? Si hay una gran movilización popular en contra, es posible que se pueda parar, aunque el gobierno tuviese las herramientas políticas para hacerlo. Si hubiese, por ejemplo, un gran número de huelgas que paralizasen el sistema, debería ser algo de una gran magnitud. A las trabajadoras del sector salud, como las enfermeras, no les gusta ir a la huelga, va en contra de sus principios éticos. Pero cuando es una situación tan extrema como la de empeorar el sistema en lugar de mejorarlo y saben lo que se les viene encima, es posible que lo hagan, ¿no? ¿Usted cree que esta es una situación extrema? Yo creo que sí, esto es lo peor que le podía ocurrir al sistema canadiense. Mire cómo están en Estados Unidos, ¿verdad? Es el país que más gasta en el mundo de países ricos en términos absolutos y la proporción que gastan en el sistema público, pero como lo tienen privatizado, pues tienen unos resultados abismales, con una burocracia que tiene unos costes que son totalmente evitables. Y además un sistema que genera inequidades en la sociedad, de la forma que una gran proporción de latinos y afroamericanos están sin atención médica. Entonces tienen que vivir de la caridad, por decirlo así. Claro, esto no solo es humillante y Sino peligroso. peligroso, porque claro, la gente va al médico solo cuando está desesperada y entonces ya tiene una mortalidad más alta porque va al médico con unos cuadros ya muy desarrollados de la enfermedad que tiene. Ujú. Y eso es lo que quieren importar al Canadá. O sea, es realmente copiar el peor sistema que hay en el mundo, que es el americano. Entonces, Ahora, esta medida se está sumando a otras medidas que se han dado en términos de salud pública también, como la ley 124, como la ley 9. sí, es un ataque frontal en contra del sistema, porque con la victoria reciente eso les ha empoderado. Luego piensan que con la migración en Ontario más reciente, la gente no está al tanto de la evolución histórica de este sistema y de lo beneficioso que es, y que los inmigrantes tienen otras prioridades que meterse en política en el país que les acaba de abrir sus puertas. Entonces hay una serie de factores político, demográfico, económicos que les hace pensar que si hacen este ataque en este momento hay pocas defensas de la población y de las partes interesadas. Y eso es lo que ha permitido que vayan con estas medidas antisistema público que hace unas décadas no se hubiesen atrevido ni a proponer.
Doctor Carles, creo que nos ha develado un poquito ya más del escenario de qué significa este anuncio, pero quizá un mensaje final para la audiencia latinoamericana, que es principalmente la que nos escucha en este momento, doctor. Bueno, les diría que no se mantengan al margen de estos desarrollos porque les va a su salud y las de sus familias y que se junten si pueden con las distintas organizaciones o partidos o grupos vecinales que defiendan el sistema canadiense de salud porque es una de las instituciones, junto con la educación, que mantiene la solidaridad social en este país. Si destruyen el sistema de salud, este va a incrementar las desigualdades de salud en la población canadiense y será una pérdida de cohesión en este país. Solo quedaría la educación y sería francamente un desastre, sería una americanización de Canadá. Y Además, en una ciudad llena de migrantes, en una provincia llena de migrantes. exacto, pondría una situación de todos contra todos y en lugar de establecer una cultura de que la vida de cualquier ciudadano de Canadá tiene el mismo valor, vengas de donde vengas y seas lo rico o lo pobre que seas. Y eso era un mensaje muy potente que hace que los que venimos de otros lugares nos sentamos identificados con la nación y a gusto en el país. Este tipo de destrucción de uno de los dos elementos del estado del bienestar que tiene este país sería catastrófico para la cohesión, para la relación entre comunidades y para la vida de la mayoría de las poblaciones, porque solo los que fuesen de clase media alta o los ricos podrían permitirse una salud de calidad y creo que vale la pena luchar para que esto no ocurra. Nos quedamos con ese mensaje entonces, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en CHH 1610 AM. Encantado. Este trabajo fue parte del programa de la Iniciativa de Periodismo Local del Fondo Canadiense de Radios Comunitarias, del cual CHHA 1610 AM forma parte.